Buenas noches, mi nombre es Andrés Ricardo Acosta, pertenezco al grupo. Hola, soy Diana Martínez del curso de microondas. Hoy vamos a hablar sobre las conexiones de microondas. Introducción. Este trabajo colaborativo aborda los conceptos básicos de las ondas microondas, así como se plantea un desarrollo de ideas mediante el cual se profundizará en proyectos que sean concebibles en nuestro sector o trabajo. Las características generales de un enlace satelital. Entonces, un enlace satelital se puede definir como un repetidor de radio en el cielo. Transponder. Un sistema satelital consiste de un transportador, una estación basada en tierra para controlar su funcionamiento y una red de usuarios de las estaciones terrestres que proporcionarán las facilidades de transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones a través de este sistema satelital, como se puede observar en la imagen. La transmisión de satélites se catalogan como bus o carga útil. La del bus incluye mecanismos de control que apoyan la operación de la carga útil, y la carga útil es la información del usuario que será transportada a través del sistema. Y pues ahí pueden observar cómo se realiza en la imagen. El modelo de subida. Entonces el modelo de subida es el principal componente dentro de la sección de subida de un sistema satelital. Es el transmisor de una estación terrena. Un típico transmisor de la estación terrena consiste en un modulador IF con convertidor de ondas y algún medio para limitar la banda del espectro de salida. Por ejemplo, un filtro pasabanda de salida, como vemos ahí en la imagen, el modelo de subida. El transponder es un tipo de transporte satelital que consta de un dispositivo para limitar la banda de entrada. BPF, un amplificador de bajo ruido de entrada. LNA, un traslado de frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasabanda de salida. La figura 2 pues, nos muestra el diagrama de bloque simplificado de un transporte satelital. Este transborde es un repetidor de RF a RF. El modelo de bajada. Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un convertidor RF a IF. La figura 3 entonces nos muestra este diagrama de bloques. Como pueden observar, nuevamente el BPF limita la potencia del ruido de entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible con poco ruido, tal como un amplificador de dicho túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor de RF a IF es una combinación de un filtro, que es un mezclador, un pasabandas que convierte la señal de RF a una frecuencia IF. Las características generales de un enlace terrestre por microondas. Entonces, estas características son un radioenlace terrestre o microondas que provee la conectividad entre dos sitios, o sea, dos estaciones terrenas en línea de vista. Line of Slide Lobes, usando equipos de radio con frecuencia de portadores por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser análoga, convencional, en FM o digital. Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestres son las siguientes: la telefonía básica, canales telefónicos, los datos, el telégrafo, los canales de televisión, los videos, la telefonía celular, que son unas troncales. Y acá observamos lo que mencioné anteriormente. Describa los pasos para diseñar un radioenlace. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Primero, la planificación de un enlace radioeléctrico de un sistema de radiocomunicaciones, pues se va a iniciar con el cálculo de su enlace. Para esto, pues se deben conocer la bandofrecuencia, las características de la zona y las especificaciones técnicas de los equipos de radio que queremos utilizar. Inicialmente, pues se debe realizar la elección de los equipos de radio y conocer sus parámetros de funcionamiento, igual que se debe pues determinar la ubicación de estas antenas. Otro paso es el estudio pues empírico o proporcional de una serie de modelos más o menos complejos que describen el comportamiento pues de las magnitudes necesarias para describir el medio de transmisión y poder pues aplicar la técnica necesaria para una transmisión fiable de la información. Entonces, las condiciones del entorno que afectan los radioenlaces son la programación en espacio libre.
Entonces no se tienen en cuenta los distintos fenómenos de propagación, la atenuación de las señales debidas a únicamente pues, a la distancia, las zonas de los Fresnel o elipsoides de Fresnel son volúmenes 3D en forma pues elíptica similar a un balón de rugby que rodean pues el radio directo entre Tx y Rx en un radioenlace y que satisface las necesidades de la relación, como lo vemos entonces en la ecuación que mostramos acá abajo. La absorción también es una condición pues, que afecta al radioenlace. Esta ocurre cuando un objeto disminuye la intensidad de la radiación incidente. El vapor del agua y el oxígeno contribuyen a la atenuación de estas señales a frecuencias menores de 15 GHz. La atenuación es menor. La lluvia y la niebla también causan una atenuación. El agua absorbente rápidamente pues las ondas electromagnéticas, así como muchas otras sustancias. Y la energía absorbida generalmente se transforma en calor. Reflexiones en las superficies terrestres. Depende pues, de ciertos parámetros tales como la rugosidad del terreno, la frecuencia, el ángulo de elevación, la polarización de las ondas y las características del suelo. El coeficiente pues, de reflexión del suelo es la relación entre el campo electromagnético reflejado y el respecto al incidente. La difracción en obstáculos. El principio de Huygens, cuando un tren pues, de ondas llega a una pared en la que existe una rendija, el diámetro comparable a su longitud pues, de ondas. Cada punto de frente forma un orificio que se convierte en un nuevo foco emisor de ondas elementales, siendo la onda que los envuelve el nuevo frente de ondas. Entonces acá vemos el ejemplo de la recepción de señales en una zona donde no existe una visión directa, pues gracias a la difracción de un obstáculo. Las características generales de la antena. Según define el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, una antena es una parte de un sistema transmisor y receptor diseñado específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Las características de esta antena son el patrón de radiación, la ganancia, la directividad y la polarización. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Con microondas 2080-18, este video se van a sustentar en las temáticas trabajadas durante las 3 unidades del curso y se va a contextualizar con lo trabajado con la propuesta de proyecto. Bueno, el primer tema que se trabajó fueron las generalidades de las microondas, ¿listo? En esta se trabajaron básicamente conceptos sobre las ondas, entre ellos se tiene el periodo, frente de onda, longitud de onda y la velocidad de propagación. Básicamente el periodo se mide en segundos y el tiempo transcurrido entre dos crestas sucesivas que pasan por un mismo punto, como se muestra en la siguiente imagen. El frente de onda son los puntos a lo largo de una onda bidireccional que en su conjunto forman la cresta de una onda, por ejemplo pues las olas del mar. La longitud de onda o lambda es la distancia entre dos crestas sucesivas y la velocidad es lambda sobre periodo, es decir, es la velocidad a la que se mueven las crestas de una determinada onda. Otro concepto que se trabajó o que se intenta mostrar es el espectro electromagnético, el cual es un intervalo que usa una escala logarítmica para indicar las bandas de frecuencia usadas para diferentes aplicaciones. Entonces, las van desde 1 hercio hasta 10 elevado a la 24 hercios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que el hombre, lo que él alcanza a ver, se denota, o las ondas que alcanza a percibir, lo que él denota como la luz visible. ¿Listo? Bueno, nosotros estamos ubicados acá en el espectro electromagnético, que son las microondas, que son frecuencias de onda entre 1 y 30 GHz con un lambda de 1 a 10 centímetros. Sus aplicaciones pues son los radioenlaces de microondas, las cuales vamos a explicar a continuación. Como parte de la aplicación de estos conceptos, pues se intenta hacer o pasarlo a un proyecto que es
transmitir desde un centro médico rural hasta un hospital central, pues para aplicar elementos de telemedicina. Esto se trabajó en un municipio de Soacha y lo que se intentó fue conectar un centro ubicado a 14,5 kilómetros. La segunda parte que trabajamos acá, pues en los dispositivos de sistemas de microondas son los tipos de antena. ¿Listo? Entre los tipos de antena, pues tenemos monopolo, dipolo, Yagi, dropping, espiral, microchip y espira. Cada una de estas pues tiene unas frecuencias de trabajo, ¿sí? Que algunas son aptas para trabajar en microondas, otras no. Pues porque según la frecuencia de trabajo. Entonces, acá por ejemplo vemos la de definición, la forma de propagación, las ventajas, desventajas, parámetros generales, frecuencias de trabajo y su aplicación. Entonces, de cada una de esas antenas para trabajar en microondas. Estas aplicaciones de estos tipos de antenas, pues lo que se estableció fue, o que se intentó hacer fue aplicarlas al proyecto y es establecer un perfil de elevación para determinar qué tipo de antena de estas nos permitía hacer la conexión entre los dos puntos. Entonces el perfil de elevación acá nos mostró la distancia entre los dos puntos, estableciendo la mejor conexión entre ellos, ¿sí? Para establecer dos puntos de antena con una visión que se alcanzaban, que una línea de vista pues perfecta, ¿sí? Para lo que elementos que no requerían sistemas de repetición. Y el último tema pues son las aplicaciones de microondas y estas son las condiciones del entorno que afectan los radioenlaces. Entre ellos se tienen el espacio libre, las zonas de Fresnel, la propagación, los desvanecimientos, el ruido y las interferencias. Entonces, rápidamente, el espacio libre, pues es la pérdida de potencia a partir de